Decíamos antes de la tanda, momento de recibir a la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose. Muchísimas gracias por estar aquí en el estudio, gracias por hacerte un ratito. Veníamos hablando fuera de micrófono que son días bastante movidos, así que doblemente gracias. Bueno, la agradecida soy yo, un gusto estar con ustedes acá. Para charlar un ratito. Para charlar un ratito, porque bueno, como decíamos, días movidos, con visitas al interior del país, con una agenda totalmente cargada, y aparte días atrás fue la presentación, ¿no?, del plan que elaboraron con tu equipo, el plan país. Y bueno, las propuestas de este plan deberían ser tomadas por cualquiera de los precandidatos del Frente Amplio que gane en junio, ¿o esto es algo exclusivamente de Carolina Cose? No es una decisión que me corresponde a mí. Nosotros estamos realizando una campaña de propuestas, promoviendo el programa. Lo hemos promovido muchísimo, lo hemos interpretado en distintas reuniones, incluso en actos. Y digamos que nos parece importante hacer propuestas para bajarlo a tierra. Y sobre todo porque hemos ido durante la campaña, en todas estas reuniones que tenemos, ¿verdad?, las conversaciones con la gente, nuestra experiencia también de trabajo a lo largo de estos años, nos han ido confirmando determinadas urgencias que tienen las personas en todo el Uruguay. Aunque pretendan dividirnos, los uruguayos tenemos en común grandes problemas. Por ejemplo, el acceso a los remedios en salud pública. Por ejemplo, en todos los lugares del Uruguay hay problemas de seguridad como nunca antes habíamos vivido, y eso después se confirma por los números, por las cifras de seguridad, pero también lamentablemente por la calidad, la clase de fenómenos que están pasando, ¿no? Más de 42.000 denuncias en violencia basada en género en el 2023, pero además, y lamentablemente ayer, por ejemplo, acciones cruentas. La clase de violencia que hay es impresionante. 382 asesinatos y encontrándonos con cuerpos descuartizados, o sea, cosas que están horribles, ¿no? Entonces, eso lamentablemente nos une. Entonces nosotros dijimos, bueno, hay una serie de urgencias que hay que atender y la mayor es la de seguridad. Y lo que pretendimos hacer con un equipo muy grande es plantear una estrategia de seguridad. Por eso se llama Plan de Acciones Inmediatas de Seguridad, que lo que hace es vincular 3 campos principales. Hay un nivel de violencia muy elevado en la sociedad, que en su grado máximo se expresan los homicidios. Ese es el máximo, perder la vida, ¿verdad? Pero hay un nivel de violencia muy importante. Hay una desigualdad que creció y que tensa a la sociedad. Entonces tú tenés un tejido tensado con una temperatura caliente, que es la violencia, y la resignación de espacios de convivencia. O sea, tenemos una convivencia minada, o porque hay plazas que uno no se anima a ir, o lugares que uno no se anima a ir, porque como el Estado se retiró en este gobierno, los territorios los tomó la violencia o la delincuencia. Entonces, tenemos problemas de convivencia. Entonces dijimos, tenemos que conjugar acciones que actúen concurrentemente en los 3 campos, inspirados en nuestro programa. Menos violencia, menos desigualdad, más convivencia. Y eso fue lo que hicimos con un equipo muy grande, que estudiamos el programa y definimos algunas acciones concretas para que haya menos violencia, menos desigualdad y más convivencia. Carolina, pensando justamente en esto que tú decís de bajar a tierra algunas cuestiones que están en las bases programáticas, allí figura, por ejemplo, la generación de 30.000 puestos de trabajo, ¿no?, a lo largo del quinquenio, con 10.000 en el primer año del próximo periodo. También aparece esto de cuánto se le podría dedicar como máximo, ¿no?, en algunos casos de la gente de ingresos más bajos al tema de la vivienda, los alquileres. Se plantea un subsidio de alquileres. Exactamente, máximo de 25%, pero la pregunta es si no es un poco arriesgado bajar a este nivel las cuestiones de las bases programáticas, ¿no? Cuando se habla de un programa común y demás, terminar por dar cifras tan concretas como 30.000 puestos de trabajo. Nosotros no estamos haciendo... Esto no es un conjunto de eslogans. Hay un equipo muy grande, no es un conjunto de intenciones. Nosotros creemos que no hay tiempo que perder. Creemos que la urgencia que hay en el país en estos temas es urgencia.
Y tenemos un programa que es muy bueno, y por lo tanto lo que hicimos fue con un equipo muy grande, digamos, sopesar la factibilidad de cuestiones urgentes, y es una propuesta nuestra, ¿verdad? De lo que desde nuestra precandidatura decimos, bueno, si somos electos y si llegamos a la presidencia de la República, que es para lo que todos estamos trabajando, estas son las acciones que pensamos que son urgentes. ¿Son las únicas? Seguramente no. Seguramente haya más. Pero este núcleo es el que, desde nuestro humilde punto de vista, y bueno, nosotros, en el caso de la vivienda, nosotros pensamos que hay todo un sector de clase media, o clase media, personas que recién consiguen un trabajo, personas que recién se están recibiendo, cuando el núcleo familiar gana menos de 77.000 pesos, que ahí lo que planteamos es subsidiar hasta un cuarto de los ingresos, ¿verdad? La diferencia entre 12 unidades reajustables y la cuarta. Entonces poníamos algún ejemplo y dijimos, bueno, el primer año vamos a probar con 2.000 subsidios de este tipo, porque, y además, ¿por qué? Porque recorriendo el país, el tema de los alquileres, el tema de acceder a la vivienda, ¿no? Que un poco nuestros gobiernos lo resolvieron hicieron la ley de vivienda promovida y una cantidad de cosas en una faja, en un sector de la población, pero hay otro sector que nunca se terminó de resolver, y eso sigue pasando, ¿verdad? Sí, fue una debilidad, eso reconocido por Fue una debilidad. Entonces el programa pone un énfasis en vivienda importante, bueno, inspirados en eso, y además viendo que eso está pasando, porque detrás de las cifras hay personas, verdaderamente, ¿no? La vida de las personas. Entonces, por eso planteamos, y hemos sido cuidadosos en plantear el primer año, por ejemplo, un subsidio para 2.000, fortalecer también el fondo de garantías que existe, ¿verdad? Que es inflexible, es complicado, y fortalecerlo para que verdaderamente sea accesible y que compita con otras opciones, ¿verdad? También planteamos en el primer año duplicar, que da más o menos 2.000. Planteamos para el primer año la creación de 10.000 puestos de trabajo. O sea, estamos planteando cuestiones factibles, medibles, ¿verdad? Carolina, si vamos a los programas de otros precandidatos, por ejemplo, al de Álvaro Delgado, nos encontramos con que se propone cuadruplicar los recursos destinados a primera infancia, pasando de los 50 millones de dólares actuales a 200 millones de dólares. ¿Qué opinás de esta propuesta? Que sería excelente que se la propusiera ahora al presidente de la República, porque les queda casi un año de gobierno para que lo puedan hacer. ¿Te parece que es algo que se tendría que haber hecho ahora, entonces? Pero ¿cómo? ¿Ahora? Hace 4 años que están, digamos, programa tiene el Frente Amplio. Verdaderamente, que siempre ha sido un partido de programa. Una cosa es tener un folleto, otra cosa es tener un programa. El Frente Amplio tiene un programa construido por miles de personas de los 19 departamentos, aprobado por un congreso de miles de personas, y siempre ha sido un partido de programa. Lo de Delgado sí es un conjunto de eslóganes, como decías recién. Yo no quiero hacer juicios de valor sobre... bueno, recién decías un folleto, que quizás es todavía peor que el conjunto de eslóganes. De valor porque, viste, la gente está muy sensible. Pero digamos, él fue secretario de Presidencia hasta hace unos meses. Estuvo en una posición privilegiada del gobierno, ¿verdad? Secretaría de Presidencia. Estuvo en la torre ejecutiva. Y bueno, digamos, ¿cómo llegamos hasta acá? Y que diga que en un eventual gobierno suyo se va a priorizar la primera infancia, ¿qué te parece? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que no lo hizo cuando estaba? Ahora que está su partido. Está su partido, está su coalición. ¿Por qué no se hace? Yo digo, no soy yo, la gente es inteligente, ¿no? En realidad tiene más para explicar él que yo. Yo no le voy a andar explicando la propuesta a él. Carolina, estuviste al frente de Antel, una empresa pública de mucho peso, ¿no? Y en el programa de Delgado se dice que para cumplir con la promesa de no aumentar impuestos, una de las medidas que se va a tomar es reducir la cantidad de trabajadores del Estado. Se hablan de unos 15.000 vínculos laborales en el Estado, menos al final del quinquenio, ¿no? ¿Hay que hacer lo contrario? ¿Dotar de determinada cantidad de funcionarios públicos al Estado? ¿Qué es lo que opinas sobre esto? Yo creo que el Estado tiene un rol muy importante que cumplir, y las empresas públicas en particular. Quiero decir que las empresas públicas están en áreas estratégicas no del Uruguay, del mundo. Estamos hablando de energía, agua, telecomunicaciones,
que alguien me explique que en el mundo eso no es estratégico. Tienen un rol muy importante que cumplir. Creo que están siendo desmanteladas de manera pasiva, ¿verdad? La cantidad de trabajadores calificados que ha perdido Antel en este periodo es alarmante. Porque hay trabajadores muy calificados que empiezan a tener ofertas de otros del sector privado, incluso del exterior, y con un Antel que no tiene proyecto, con un Antel que no tiene rumbo, digamos, se han ido yendo, ¿verdad? Después no se han repuesto lugares. Lo que sucede, visitando el interior, incluso conversando con empresarios y con productores rurales en el interior, ellos mismos me han expresado que a veces van a una oficina del Estado y hay una persona para atender que está haciendo todo lo que tiene que hacer, seguramente más de una persona. Si uno va por ese lado, al final no hay gente que haga las cosas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es un Estado eficiente, articular, poner los problemas en el centro, coordinar acciones, ¿verdad? Y no que vaya un ministerio por un lado, una empresa por otro. Seguramente lo que haya que trabajar es en formas de cooperación más eficientes, por ejemplo, entre las empresas públicas, que la verdad que en eso tendríamos que haber trabajado más. Porque si hay empresas que tienen que cooperar, son las de energía. Y con telecomunicación, o sea, tienen que tener proyectos conjuntos. Y la forma que tienen ahora de tener proyectos conjuntos es que desde el área de proyectos sube una solicitud de permiso a un directorio que habla con el otro directorio, que le da permiso a la otra área de proyectos, y todo circula por esos canales. Tendría que ser mucho más horizontal, ¿verdad? Y trabajar con esfuerzos eficientes. Yo creo mucho en que se puede mejorar la eficiencia del Estado. Hay mucho por hacer en el área digital. Pero no a costa de disminuir cantidad de trabajadores. No necesariamente, porque siempre vas a necesitar gente, incluso para hacer cosas de más calidad. Cuando vos empezás a generar procesos mejores, a digitalizar y demás, empiezan a surgir cosas donde verdaderamente es importante que haya un ser humano con conocimiento, que pueda asesorar a la gente, digamos, que no sea un robot. O sea, hay mucho trabajo o no falta. Recién decías, Carolina, esto de, bueno, Lo que falta quizás es eficiencia. Ajá. Decías recién, bueno, en este gobierno se han ido perdiendo trabajadores de forma pasiva, ¿no? Algunos se han ido porque tienen quizás... Pasiva y no tan pasiva, porque los acuerdos que habían de sustituir... Claro, eso estaba en el decreto 90-20, sí. Ya se dispuso. Y decías, bueno, de repente se van porque hay mejores salarios en el sector privado. Entonces, aquí... A veces no hay mejores salarios, pero hay proyectos. Mejores que los que tiene la empresa pública. Acá no hay proyectos. En Antel no hay proyectos. Bueno, por ahí viene la pregunta, ¿no? Decís directamente no hay proyectos, en otros casos hay mejores salarios o mejores proyectos en el sector privado. En las empresas públicas han perdido justamente adrede en relación, o sea, ¿se han dedicado más al sector privado, a darle beneficios al sector privado que a desarrollar sus propios proyectos? ¿Por qué demoró 2 años el licitarse el espectro para 5G? Antel estaba pronto todo en la URSEC para licitar el espectro para operar en 5ª generación. ¿Por qué se demoró 2 años? No quiero pensar que era porque la competencia de Antel no estaba pronta. No quiero ni pensarlo. Pero lo pensás. No quiero ni pensarlo. Pero digamos, esas son formas, digamos, en el que tú no haciendo, en realidad deshaces. Y Carolina, ¿te parece que habría que ir quizá a la fusión de algunas empresas públicas? Pensamos, por ejemplo, en UTE y ANCAP. Fusión es una palabra un poco fuerte, ¿no? No, yo creo que nosotros tenemos que hacer las cosas a la uruguaya, con seguridad, sin apurarnos. No está mal. Una cosa es dejar pasar la historia y otra cosa es apurarse. Creo que empecemos por algo más fácil. Dejémosla que trabajen más horizontalmente en proyectos en común y veamos qué surge de ahí. Pero no, yo qué sé, lo de la fusión no es una cosa que nos puede distraer hablar de eso, cuando en realidad podríamos tener proyectos en conjunto mucho más interesantes, hacer más eficiente, más potente el Estado, la solución, ¿no?
Carolina, te invitamos a ponerte los auriculares porque, bueno, Delgado contestó este fin de semana a algunas afirmaciones tuyas. Escuchemos lo que decía para pedirte después tu opinión. Dale. Hay una candidata del Frente Amplio que pasó un límite, que es acusar directamente, no suspicacias, acusar directamente a este Partido Nacional de 187 años de historia, que hizo la patria y nos llena de orgullo, porque gracias a este partido hoy tenemos las instituciones que tenemos. Acusar de que estaba atrás de algún tipo de campaña que no son de las más limpias en una campaña electoral. Y yo les quiero decir clarito, el principal interesado en que se investigue hasta el hueso somos los blancos. Los blancos. ¿No habías escuchado estas declaraciones de Delgado? Me habían avisado, me habían dicho sí, pero la verdad, como estuve con mi papá este fin de semana, no me detuve a escucharlos. La verdad, primero que lo peor que le podría pasar al Uruguay es que uno de los partidos del sistema político estuviera detrás de una campaña sucia. Y en eso coincido completamente con Delgado. Yo no acusé al Partido Nacional, pero vamos a hablar claro. Quien inició la denuncia o el escándalo contra Yamandú es una notoria integrante del Partido Nacional que creo que la echaron recién. Sí. Entonces, después de que ella se fuera, en realidad, ¿no? Por eso. Entonces, yo no hice esa denuncia, porque además siempre, por ejemplo, hay una denuncia del diputado Cal que habla del financiamiento del Partido Nacional a través de fondos del narcotráfico. Y yo creo, y lo he dicho así públicamente, espero que no sea verdad con todo el corazón, porque me parece que sería una pésima noticia para todo el Uruguay, y lo digo de todo corazón. Ahora, con respecto a lo de ir al hueso, me parece que Delgado es selectivo con las cosas que quiere ir al hueso. Yo quiero ir al hueso en todas las cosas. ¿En qué pensás, por ejemplo? En Astesiano, una cuestión que duró en 6 meses, una cuestión muy, muy expresa, muy rápida, que terminó con la ex fiscal, ahora candidata del Partido Nacional. Yo quiero ir al hueso en eso. Yo quiero ir al hueso en lo de Marcet. Quiero ir al hueso en que un conjunto de ministros, subsecretarios y el asesor de comunicación de presidencia pergeñando una mentira al Parlamento. Yo quiero ir al hueso con eso. Esa persona ahora está en el comando de campaña de Delgado. ¿Delgado no quiere ir al hueso en eso? Entonces, yo coincido con él. Hay que ir al hueso. Pero hagámoslo. ¿Qué te pareció la actuación de Fossati al frente de esa investigación? No, yo a la justicia no me meto con eso, porque yo verdaderamente, yo y nuestro equipo no presiona a la justicia. Nosotros somos republicanos en serio, ¿verdad? Yo lo que digo es el hecho, nada más. Astesiano, Asociación para Delinquir, en 4º piso de Torre Ejecutiva, el mismo edificio donde estaba él. Él estaba en un piso y unos pisitos más abajo había una asociación para delinquir. ¿Por qué no fue hasta el hueso en eso? Digo, eso duró 6 meses y ahora esta persona es candidata del Partido Nacional. Yo me remito a la envolvente del tema. Entonces me parece que lo hago por respeto justamente republicano a la justicia. Yo lo hago por respeto y Delgado se mantiene en la superficie de las cosas, digamos. ¿Hay otros partidos que sí han presionado a la justicia? Yo hablo por mí. Uh-huh. Metiéndonos ahora en algunos otros temas, por ejemplo, en el plebiscito impulsado por el PIT-CNT, sabemos que no vas a responder, por lo menos hoy, si vas a apoyar o no el plebiscito, si vas a votar a favor o en contra, o incluso sobre los contenidos, pero sí nos gustaría conocer cuánto te parece que podría impactar en los fondos que se precisen para combatir la pobreza infantil, trabajar en los programas de primera infancia u otros puntos que están dentro del Frente Amplio, la aprobación o no del plebiscito. Me estás pidiendo que opine de algo sobre lo que no voy a expresarme. Pero sí se puede hablar de los efectos en caso de que saliera. No, porque es meterme en la discusión y yo, digamos, quiero discutir todo el tema
en los ámbitos que correspondan el Frente Amplio cuando llegue el momento de la discusión. Que el Frente ya ha planteado que lo va a rediscutir. Ahí lo voy a discutir. No voy a entrar en la discusión con técnicos a través de los medios. ¿Y por qué esta negativa tan fuerte a expresarte sobre estas cuestiones antes de las internas cuando sos una referente, evidentemente, no para mucha gente? Bueno, pero lo que pasa es que en la izquierda me parece que a veces caemos en algunos errores conceptuales, que es siempre estar pendiente de la opinión de los referentes, que me parece que eso es algo que hay que manejarlo con cuidado, porque en realidad los referentes tenemos que estar muy pendientes de lo que dice la gente. Si acá lo dijo Silvia Nane citándote a ti, pero bueno, es una ida y vuelta y no podemos negar que los dirigentes tienen un rol fundamental. No solo lo que dice la gente, lo que le pasa a la gente. Uh-huh. Sí, los referentes tenemos que opinar y yo elegí no apurarme y tengo derecho a eso. No, por supuesto, pero no es no apurarte, sino directamente no decir nada antes. No apurarme, porque el Frente Amplio lo va a discutir en su momento y yo lo voy a discutir como Frente Amplista en esos ámbitos. Y no creo que nos haga bien, como Frente Amplio, discutir a través de los medios. Prefiero que tengamos una discusión al viejo estilo de la izquierda, hasta las 3 de la mañana, en un ámbito franco, honesto, profundo, y que es casi como se resuelven las cosas, como se han resuelto siempre en el Frente. Carolina, uno de los puntos que mencionó Fuerza Renovadora al decantarse por apoyar a Orsi es que comparte cierta lectura de lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Para ese espacio, la política exterior ha sido uno de los ejes centrales y ha chocado con la postura, de los principales sectores que te respaldan hoy y con otros varios más pequeños, ¿no? Vergara, aquí en una entrevista, dijo que el eje del respeto a los derechos humanos no puede tener dos raseros. ¿Cómo te posicionás frente a estas tensiones que hay? Me posiciono igual que Mario. El eje no puede tener los derechos humanos. Creo que son algo que para el Frente Amplio es súper importante. Nosotros, acá el Frente tiene una unidad que es muy difícil de entender por extraño, ¿no? Y que se ha ido madurando más allá de los dirigentes. Ha ido madurando en un proceso en la sociedad maravilloso. O sea, lo más unitario de todos son los militantes, que es el Frente. Vos querés palpar unidad, anda a un comité. Querés palpar unidad, anda a un acto en la calle, a un asado o a una conversa donde haya frente amplistas. Discutirán, tendrán opiniones diversas, tendrán matices, pero hay algo inexplicable, maravilloso, que tiene que ver con la unidad y que está ahí. Entonces a mí, matices, en el Frente siempre tengo la tranquilidad de que se va a encontrar un camino que por ahí tiene en el cortísimo plazo algún problema, pero después en el mediano plazo, muy mediano o menos de mediano plazo, el Frente siempre tiene un rumbo que es lo que le da certeza y garantía a la gente, ¿no? Sí, en la política exterior viene de años, ¿no? Esto de tener discrepancias dentro del Frente Amplio. Y en muchos otros temas, Pero acá estamos, ¿no? Con más de 50 años, con varios gobiernos de Montevideo y de otras intendencias del país y con 3 gobiernos nacionales que cambiaron al Uruguay. El Uruguay lo transformó el Frente Amplio durante los 3 gobiernos. De manera importante. Entonces, acá estamos, con nuestra diferencia, pero con nuestra unidad, sobre todo, acá estamos y vamos a transformar el Uruguay de vuelta. Recién, Ale, te hablaba sobre el tema internacional. ¿Qué cambios te parece que habría que hacer en el tema inserción internacional? Bueno, primero trabajar en el asunto, porque el otro día en una reunión con empresarios les comentaba, ¿se acuerdan de Uruguay 21? Porque ahora ni se la oye nombrar. Que verdaderamente era un gran acierto, ¿no? Una agencia de promoción internacional con participación de la Unión de Exportadores también. De hecho, ahora, Carolina, un breve paréntesis, justamente en el programa de Delgado aparece esto de en el Ministerio del Exterior desarrollar, ¿no? Como estaría el Ministerio de Comercio. ¿Eso puede chocar con Uruguay 21? No, porque en realidad la herramienta es lo de menos, ¿no? Uh-huh. Lo importante es que en estos años
digamos, de vuelta vamos a lo mismo. ¿Qué les pasaba? ¿Estaban en otro país? Digamos, la promoción de comercial internacional, digo, no, yo no he visto ni que se ganen más mercados ni que se ganen más productos en los mismos mercados. Porque a veces vos, una manera de ganar mercado no es que le vendo a otro país, pero en el mismo país paso a vender un producto más elaborado o de mayor precio, entro con más productos. Y yo no he visto que eso pase. Y me parece que eso es muy importante, que tiene que pasar. Tenemos que tener además una agencia, o lo que sea, activa, promoviendo también aspectos innovadores de Uruguay, ¿no? Uh-huh. ¿Hay que abandonar la diplomacia presidencial, por ejemplo? No son contrapuestas. Es toda una integralidad, ¿verdad? Una mala lectura, pensando sobre todo en ciertos posicionamientos internacionales últimamente, por ejemplo, en relación al conflicto, ¿no? Israel, Hamás, una mala lectura de la geopolítica y de la forma en la que se tiene que parar Uruguay. ¿Dónde? En este gobierno, digo, pensando en ciertos pronunciamientos, en ciertas acciones. A mí me parece que si en realidad este gobierno, no solo en eso, digamos, pero digamos en su trayectoria, no recuerdo ahora en detalle, pero los pronunciamientos que ha tenido en la ONU se han apartado de la política tradicional del Uruguay, de respetar el derecho internacional. Con respecto al conflicto lamentable, terrible, ¿no?, para la humanidad y para los pueblos que están sufriendo este conflicto, a mí me parece que una muy buena declaración sobre el tema es la de la Universidad de la República, que es extensa y profunda. Está publicada en la web. Carolina, este fin de semana nos enteramos que el grupo canadiense con acciones en Montecón inició un arbitraje internacional contra Uruguay por el acuerdo con Qatar Nací. ¿Qué reflexión te merece esta noticia? Me estoy enterando por ti. Sí, bueno, en definitiva... Estaba con mi papá. Claro. En definitiva, me tomé un día y medio el Día de la Madre para estar con Pasan mi padre cosas, y a mis veces, hijos. Sí, tuve un pedacito de espacio para mí. Pero en definitiva igual la pregunta, digo, es válida en esto de que era posible que se dieran ciertos juicios, ¿no?, problemas a partir de este acuerdo. Ya lo había pronunciado Montecón y ahora sucede esto. No conozco el caso concreto, me lo acabas de leer tú. Uh-huh. Carolina Cosen, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Bueno, qué pena que me dejan al final con un no conozco el caso concreto, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación y los invito a sumarse a la campaña por el Frente Amplio para transformar el Uruguay, para hacer crecer a nuestro frente y para devolver al Uruguay a la posición de dignidad que nunca debió abandonar. Muchas gracias, Carolina. Nada que perder. Producción general, Enzo Adinolfi.